Si anteriormente habíamos escogido como conjugada aquel que tenía signo negativo, ahora intentaremos con aquel que tenga signo positivo. Bienvenidos a Ciencias Exactas Bo, el conocimiento más cerca de ti. Para iniciar con la solución de este límite trigonométrico, primeramente evaluaremos el valor de nuestra tendencia en las ubicaciones donde se encuentre x, lo que nos da coseno de 0 en denominador y coseno de 0 al cuadrado en numerador. Debemos recordar de que coseno de 0 es igual a 1, entonces tendríamos en numerador raíz de 1 menos 1 y en denominador 1 menos 1. Continuando, en numerador tenemos raíz de 0 y en denominador 0, y pues claramente aparece la indeterminación. Entonces, cuando en el límite existe la función coseno, en este caso en tanto numerador y denominador, debemos procurar que aparezca la expresión 1 menos coseno de función, ya que este es el término que produce la indeterminación. Como pueden ver, el numerador de este ejercicio cuenta con una raíz. Entonces, para poder hallar la expresión 1 menos coseno de función de x, debemos racionalizar el numerador de la fracción. Como primera opción, tomaremos en cuenta lo siguiente, que para poder racionalizar necesitamos la raíz del mismo valor, debido a que es una raíz cuadrada. Así tendremos entonces que raíz de z por z, esto nos dará raíz de z cuadrado, en donde la raíz y el exponente se eliminan para poder liberar z. Haciendo un cambio de variable auxiliar tendríamos que z es igual a 1 menos coseno de x al cuadrado, donde esta z en nuestro caso reemplazamos por ese valor. Esto que tenemos ahora es lo que teníamos igual aquí en un inicio. Sabemos que llegará a concluir en esta parte, raíz de ese valor elevado al cuadrado. Así pues tendremos raíz de 1 menos coseno de x elevado al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, en donde la raíz y el exponente se eliminan para poder liberar 1 menos coseno de x elevado al cuadrado. Entonces lo que nos falta al numerador multiplicarle será raíz de 1 menos coseno de x elevado al cuadrado. De esta manera la racionalización consiste en esto. Multipliquemos entonces ahora numerador con numerador y denominador con denominador para que obtengamos en numerador raíz de 1 menos coseno de x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, y en denominador nada más 1 menos coseno de x entre paréntesis multiplicado por la raíz de 1 menos coseno de x elevado al cuadrado. Eliminamos lo que es el índice con el exponente cuadrado y tendríamos lo siguiente. Así que trataremos de buscar un valor que divida a numerador y denominador para poder acercarnos a los límites directos. Más o menos sucede de esta manera, dividir a numerador y denominador por un mismo valor. En esta ocasión dividiremos tanto a numerador y denominador por un x cuadrado. El porqué de haber escogido en esta parte como denominador x cuadrado y en esta otra también es porque en el numerador, todo esto aparte de aquí, podemos verlo de esta manera, 1 menos el coseno de la función dividido entre la misma función. Estos límites que pueden ver en la parte de arriba no solamente trabajan con variables x, también pueden llegar a hacerlo con funciones. De esta manera, límite de x que tiende a 0 de 1 menos coseno de una función dividido entre la función misma será igual a 0. Al decir función, nos referimos a lo siguiente. Si por ejemplo tuviéramos como función de x elevado al cuadrado, luego de reemplazar la tendencia en este lugar, 0 al cuadrado nos seguirá dando 0. Eso es lo que debe de cumplirse para poder aplicar la fórmula en este tipo de límites. Por otro lado, si luego de afectarlo por la tendencia a 0 a nuestra función no nos da un valor que sea igual a 0, no se debe aplicar la fórmula de límites directos. Procederemos a repartir el límite a numerador y denominador quedándonos este resultado, para lo cual también en el denominador podemos distribuir este límite a la multiplicación de funciones de esta manera. Ya en este punto nosotros tendremos ahora que aplicar los límites directos. En el numerador tendremos 1 menos el coseno de la función x cuadrado dividido entre la misma función, todo esto será igual a 0. En el denominador tenemos lo siguiente, 1 menos coseno de x dividido entre x cuadrado, eso se encuentra de este lado, así que todo eso nada más nos dará un medio. También tendremos que evaluar el límite en esta posición reemplazando por 0. Así que tendremos en la raíz 1 menos coseno de 0 al cuadrado, lo cual recordando coseno de 0 es igual a 1 nada más, en la raíz entonces nos quedará raíz de 1 menos 1, que esto nos arroja un 0, raíz de 0. Así que un medio multiplicado por 0, esto seguirá dándonos un 0. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aún la indeterminación prevalece. En el numerador tenemos 0 y en el denominador 0. No suena lógico, ya que si luego de aplicar los límites directos, la indeterminación debería de haber desaparecido. ¿Qué fue lo que pasó? Si nos remontamos hacia atrás, la aparición de este 0 es lo que nos provoca que no podamos resolver este límite. Así que ¿de dónde sale ese 0? Sale de todas las posiciones donde se están demarcando con la flecha, que continúa también de este lado. Así que si se dan cuenta, esta es la posición donde cambia todo. No era la opción correcta escoger la conjugada de 1 menos coseno de x elevado al cuadrado. A pesar de que pues claramente era a simple vista la primera solución válida, al final no la fue. Trataremos entonces de optar por una segunda opción en donde consideremos lo siguiente.
procurar eliminar el signo negativo, o sea que dentro de la racionalización que anteriormente se encontraba ese negativo que no aparezca, alterando la racionalización con el conjugado positivo, para luego aplicar la identidad 1 menos coseno cuadrado de un ángulo igual a seno cuadrado de un ángulo, que nos permitirá eliminar la raíz de una manera distinta. Si anteriormente habíamos escogido como conjugada aquel que tenía signo negativo, ahora intentaremos con aquel que tenga signo positivo. Entonces tendríamos lo siguiente: si se fijan, si tenemos raíz de m por raíz de n, como son raíces cuadradas, todo esto se puede meter dentro de uno solo. Aplicaremos un cambio de variable en donde diremos que m es igual a 1 menos coseno de x al cuadrado y n será igual a 1 más coseno de x elevado al cuadrado. Vemos también que cada uno de estos cuenta como primer valor el mismo y como segundo valor cuenta con el mismo, que es lo único que los diferencia, el signo. Uno está con resta y el otro está con positivo. Esto suena conocido y sí es una diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos que es 1 menos el segundo valor elevado al cuadrado, recordando que pues 1 al cuadrado seguirá siendo 1. Si lo leemos de otra manera, esto será 1 menos coseno de un ángulo elevado a todo esto al cuadrado. La identidad trigonométrica seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, de donde despejaremos lo que es este coseno cuadrado de alfa, teniendo lo siguiente, que seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado de ese mismo ángulo. Cabe recalcar que la denotación seno cuadrado de ángulo es igual y es lo mismo que decir seno de este ángulo, todo eso elevado al cuadrado. Realizaremos todo lo mencionado a continuación. En el numerador lo multiplicaremos y lo meteremos todo dentro de una misma raíz. Como ya sabemos, es una diferencia de cuadrados, así que esto nos arrojará 1 menos coseno de ángulo, todo eso elevado al cuadrado. Continuando, habíamos visto que seno cuadrado de alfa era igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Cambiando la denotación, seno de alfa elevado al cuadrado es igual a 1 menos coseno de alfa elevado al cuadrado. En donde, ¿qué pasaría si es que nosotros en vez de poner alfa ponemos el ángulo que nos interesa, que es x cuadrado? Entonces quedaría de esta manera. Y si se fijan, tenemos nosotros 1 menos coseno de x cuadrado, todo eso elevado al cuadrado en nuestra raíz. Lo reemplazaremos por seno de x elevado al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, quedándonos de esta manera, en donde el índice con el exponente cuadrado se eliminarán para dejar libre lo siguiente. A partir de ahora, debemos procurar que aparezcan algunos de estos límites directos de la parte superior. En este caso, trataremos de dividir tanto a numerador como a denominador por un mismo valor, de esta manera como un ejemplo. Vamos afectando entonces numerador y denominador dividiéndolos entre x cuadrado, quedándonos este resultado. ¿El por qué se escogió x cuadrado? Pues es de nuevo la misma idea anterior. Si tenemos seno de función dividido entre la función, todo esto se puede reemplazar por un límite directo que sea 1 en lo posterior. Y en esta otra parte, 1 menos coseno de x dividido entre x cuadrado podrá reemplazarse por un medio. Repartamos el límite tanto a numerador como a denominador, quedándonos de esta manera, así que este límite del denominador también podremos repartirlo a los valores que se están multiplicando. Ahora, evaluando el límite, tendremos lo siguiente, que seno de función, de nuevo dividido entre la función, será igual a 1, pero pues siempre y cuando la función que estemos hablando sea, luego de reemplazar el límite, tendencia a 0, siga dándonos un valor a 0. Entonces recién podemos decir que el límite directo es igual a 1. Vamos allá, tendríamos entonces seno de x cuadrado dividido entre x cuadrado, que todo eso dará un valor igual a 1, y en el denominador 1 menos coseno de x dividido entre x cuadrado nos dará un medio. Tendríamos toda esta expresión en donde también en vez de poner x le pusimos el valor de 0 para que podamos recordar que coseno de 0 es igual a 1. Tendremos una raíz que será igual a 1 más 1, lo cual nos arrojará un valor que es la raíz de 2, que al mismo tiempo se multiplicó por 1 para que suba a esa parte de la fracción. En adelante trataremos de aplicar la regla de extremos y medios, en donde este 1 cuenta con un denominador que vale 1. Así entonces tendremos el extremo 1 multiplicado por el extremo 2 sube y el medio 1 multiplicado por la raíz de 2 baja, lo cual nos dará 2 dividido entre la raíz de 2, en donde podremos aplicar en el denominador la racionalización para que raíz de 2 por raíz de 2 nos arroje un 2 liberado, en donde se simplificará con el 2 de arriba para que la respuesta nada más nos arroje raíz de 2. En resumen, gran parte de los límites trigonométricos pueden resolverse con las estrategias conocidas, pero cuando, como en este ejercicio ocurrió que luego de haber aplicado los límites directos aún persistía la indeterminación, se debe de intentar por otros medios y también apoyándonos en las identidades trigonométricas para optar por otros caminos de resolución, como en este caso se observó. Hasta el siguiente ejercicio de límites trigonométricos.